Ogaguacuera, parentesco. En guaraní mamá decimos su, papá decimos ru y tuba, ambas palabras para indicar papá. Abuelo, taitá. Abuela, yarui. La mujer le dice a sus hijos membú. A ambos, a los hijos varones y mujeres, les dice membú. Y el hombre, para llamar a su hijo varón, le va a decir cheraú. Y a su hija mujer le va a decir cherayú. Entonces, cuando queremos decir mi mamá, vamos a decir chesú. Tu mamá, desú. Para decir mi papá, cherú. Tu papá, derú. El papá de él o de ella, itúa. Para decir mi abuelo, chetaitá. Tu abuelo, de taitá. El abuelo de él o de ella, itaitá. Para decir yarui, mi abuela, cheyarui. Tu abuela, de yarui. La abuela de él o de ella, iyarui. Para decir los hijos, yo mujer voy a decir chemembú. Si quiero decir mi hija mujer, voy a decir chemembú cuñá. Si quiero decir mi hijo varón, voy a decir chemembú coimbaé. Cuñá es el género femenino en guaraní. Coimbaé es el género masculino. Y el señor, un hombre, para decir a su hijo varón, va a decir cheraú. Y le va a hablar a otro hombre, le va a decir tu hijo, le va a decir nderaú. Y si le va a decir mi hija, le va a decir cherayú. Si va a decir tu hija, va a decir nderayú.